Muy bien. Bienvenidos hermanos a esta octava sesión de Teología Confesional. Es para mí un gusto que podamos estar juntos para compartir y meditar en la palabra de nuestro Dios. El Señor nos ha dado el privilegio de estar durante 4 semanas estudiando las confesiones reformadas, credos, confesiones y catecismos que el Señor ha utilizado para edificar a su iglesia, para enseñar la doctrina reformada, para regresar a las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos confesar la verdad de Jesucristo. Hemos tenido un acercamiento histórico, un acercamiento pastoral y un acercamiento apologético a cada uno de los trasfondos por los cuales fueron escritas estas confesiones y hemos visto su utilidad para la iglesia de hoy. Hemos aprendido todos estos fundamentos para la gloria de Dios con el objetivo de que como iglesia reformada sigamos reformándonos conforme a las Sagradas Escrituras. En esta ocasión daremos una conferencia sobre los cánones de Dort. Hablaremos acerca del sínodo de Dordrecht, donde se plantearon los 5 puntos calvinistas o la respuesta al arminianismo. Durante esta sesión les invito a que podamos estar atentos y dispuestos a reflexionar acerca de los principios de la palabra. Y quiero invitarles a buscar, por favor, en las Sagradas Escrituras, Efesios capítulo 2. Sin lugar a dudas, en Efesios nosotros encontramos muy claramente las doctrinas reformadas, las doctrinas calvinistas acerca de la predestinación, pero también las doctrinas acerca de la gracia. Cómo todo esto es completamente bíblico y cómo es mera gracia de Dios que nosotros estemos hoy aquí. La escritura en el capítulo 2, versículo 1 dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este pasaje nos habla acerca de la redención que tenemos en Cristo. Es solamente por la obra meritoria de Jesucristo que nosotros hoy somos salvos. No es por nuestras obras, no es por nuestra inteligencia, ni por nuestro buen proceder, sino por la infinita gracia de Dios. Quiero invitarles a inclinar nuestro rostro para orar y posteriormente damos la palabra a nuestro pastor Ismael para que inicie la conferencia. Oremos. Te damos la gloria, Señor, por tu voluntad, por tu gracia, por tus maravillas. Gracias porque tú traes bendición por medio de la lluvia y sabemos que tú has traído a este estado de Chiapas estas lluvias que son por tu voluntad. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de aquellas familias que están sufriendo. Te rogamos que tú proveas en ellos, que des paz en su corazón y también, Señor, que des sabiduría a todas aquellas personas que viven en zonas de riesgo. Padre, que tú puedas mover su corazón para que ellos puedan refugiarse a tiempo. Padre, te rogamos que tú guardes nuestro pueblo, que tú sanes nuestra tierra y que tú dirijas el corazón de cada uno de nosotros. Te rogamos también palabras santas y sabias
para nuestro pastor Ismael, que nos ha de dar la sesión, esta conferencia el día de hoy, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros pensamientos podamos ser entendidos en tu verdad. En nombre de Cristo Jesús te damos la gloria. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto, como siempre, poder reunirnos para poder estudiar la palabra de Dios. Y en esta ocasión queremos estudiar un documento muy importante. Hemos estado estudiando distintas confesiones, distintos credos. Recuerden que nuestro estudio tiene que ver con credos, confesiones y catecismos. Y ya hemos estudiado distintos documentos sobre esto. Hemos estudiado el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo constantinopolitano. Hemos estudiado también algunas confesiones que tienen que ver con la Reforma. Entonces, damos gracias a Dios porque ya hemos avanzado algo, y creo que esto es importante porque necesitamos reforzar nuestro sentir, primero bíblico. Nuestro pensamiento, nuestra identidad debe ser totalmente bíblica y escritural. Y entonces, si estamos comenzando a pensar en esto, nosotros podemos decir que somos herederos de la Reforma. La iglesia cristiana, la iglesia, lo que llamaron en un momento determinado la iglesia protestante, es el resultado de un momento histórico muy fuerte que se llamó la Reforma. Y cuando comenzamos a estudiar sobre esto, podemos encontrar muchas cosas que van a edificar nuestra fe. Hoy nos toca hablar de los cánones de Dort. Y quiero invitarles a buscar un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo número 9, 10, 11 y 12. Incluso podemos incluir el versículo 13. Dice la Escritura de esta forma, Efesios capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Énfasis en maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este pasaje realmente es muy fascinante porque en el versículo número 11 nos menciona 5 ministerios y el último que presenta es el de maestros. Nosotros no hemos valorado muchas ocasiones a los maestros que hemos tenido, pero queridos hermanos, quiero decirles que a través de los estudios que hemos tenido de teología confesional, podemos observar varias cosas. Podemos observar que hubo un hombre que se llamó Atanasio, y Atanasio fue un personaje importante dentro de los padres de la iglesia, y él fue todo un maestro, y él nos presentó las doctrinas importantísimas en contra de aquellos personajes que estaban en contra de la divinidad de Cristo. Un gran maestro, y hemos aprendido de él. También en un momento determinado estudiamos algunas confesiones y pudimos encontrar una confesión muy interesante, la confesión belga, y esa confesión fue presentada por un hombre llamado Guido de Vries, otro maestro muy interesante. ¿Y qué me dicen ustedes
de la confesión escocesa, donde 6 personajes importantes la pudieron construir, aunque el principal de ellos fue Juan Knox. ¿Recuerdan ustedes que dijimos los 6 Juanes? La confesión helvética nos presenta a otro personaje, a Henry Bullinger. Siempre personajes que influyeron, que escribieron, que presentaron las confesiones de lo que en la iglesia cristiana le llamamos confesiones reformadas. Luego vino también un par de jóvenes que enseñaron de forma clara, contundente, e hicimos un paréntesis para hablar de el catecismo de Heidelberg. Y ahí hay 2 personajes, Gasparo Leviano y Zacarías Ursino, personajes que presentaron las enseñanzas claras. Y decimos así, que el Señor fue el que constituyó a unos para ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros. Entonces, damos gracias a Dios porque los credos, las confesiones y los catecismos han sido escritos por grandes maestros y nosotros hemos aprendido de ellos, sobre todo cuando tiene que ver el fundamento de las Sagradas Escrituras. Entonces, para esta ocasión, queridos hermanos, tenemos los cánones de Dort, pero los cánones de Dort no pueden estar desligados de todo este tipo de comentarios, de personajes y de credos y confesiones anteriores. Los cánones de Dort son muy importantes y hoy queremos explicar algunas de estas cosas porque hay 2 líneas doctrinales. 2 líneas doctrinales. Una línea doctrinal que tiene que ver con el calvinismo, los hombres que están encarnando la reforma, y el arminianismo, hombres que integraron una enseñanza diferente a la reforma. Claro que esa enseñanza ya venía desde el año 400 con un personaje llamado Pelagio. Y entonces, cuando estamos hablando de esas 2 líneas, podemos ver algo muy, muy interesante. En las 2 láminas que presentamos, que están al principio, está ahí el momento del concilio y hay una mesa al centro. Y en la mesa al centro están un grupo de personas que son conocidos como los arminianos de esa época. Esa mesa del centro son 13 personajes que están siendo no tanto examinados, ni tampoco ellos están tratando de demostrar cosas, sino que ellos están siendo preguntados si no tienen alguna cosa más que decir en cuanto al arminianismo. Es decir, ellos son arminianos. Todos los demás que están ahí son de corte reformado, muchos de ellos de la iglesia holandesa. Esto nos va a llevar a un debate muy fuerte. De hecho, esto tiene que ver con un debate muy fuerte entre el pensamiento de Calvino y el pensamiento de Jacobo Arminio. Dicho de esta forma, estamos casi a punto de comenzar nuestra plática y comenzar a profundizar. Por ejemplo, si estamos diciendo que se llaman los cánones de Dort, pues tenemos que explicar qué es un canon. Un canon es un modelo o prototipo que reúne las características que se consideran perfectas en su género. Es un modelo o prototipo. Entonces, un canon tiene que ver con algo establecido, pero que da el fundamento para lo que se soporta
a través de esto. Los cánones de Dort, si avanzamos un poquito, podemos decir que los cánones de Dort son los documentos fundamentales y oficiales de la teología reformada. Escuchen bien, son los documentos fundamentales y oficiales de la teología reformada. Entonces, en estos documentos que vamos a estudiar o que ya estamos estudiando, encontramos la base fundamental y oficial de toda la teología reformada. Solamente que debo de ser muy claro. Normalmente decimos que los 5 puntos calvinistas son, que realmente son el resultado de estos cánones, de este debate, les hemos llamado las doctrinas de la gracia. Y algunos piensan que es lo único que tiene que ver con el calvinismo o la teología reformada. Pero recuerden ustedes, antes de eso, tenemos algunas cosas como el pensamiento de los apóstoles, el credo de los apóstoles. Tenemos la confesión belga. Tenemos ahora el pensamiento de todos los reformadores. Entonces no llega solo el pensamiento para decir que los 5 puntos calvinistas, las doctrinas de la gracia, son lo único que tiene que ver con los cánones de Dort o la teología reformada. No, hermanos, esto es mucho más amplio. Eso es solamente la parte que tiene que ver con la salvación, pero que es algo muy importante. Entonces, algo que tenemos que fundamentar aquí con lo que estamos diciendo es que un canon es un principio innegociable. Un principio innegociable. Tengo que hacer énfasis en esto. Los cánones de Dort son principios innegociables de la fe. De modo que los cánones de Dort no tienen discusión alguna según todo el pensamiento de la Reforma. Esto es muy importante. Esto lo tenemos que enmarcar perfectamente bien. Cuando hablamos de Dort, se hizo un sínodo, una reunión de muchos pastores, de muchos ancianos, de muchos teólogos de todo el mundo. Por eso decimos que este concilio o sínodo de Dort fue realmente el primero y más grande de todos los concilios ecuménicos. Pero cuando estamos hablando de ecuménico, no estamos hablando de distintos grupos de pensamientos totalmente contrarios y que se juntan y que hacen todo un grupo. No, estamos hablando que son los obispos, los pastores, los maestros, los ancianos de todo el mundo en esa época conocido. Y por eso se llama concilio ecuménico, el primer concilio ecuménico reformado. Y se reunieron en un lugar llamado Dordrecht, en Holanda. Entonces, cuando hablamos del sínodo de los cánones de Dort, estamos hablando precisamente en un pueblo donde se hace un concilio y hubo un problema que se realizó en 1610. En 1610 va a comenzar toda una rebaratinga, todo un problema grande. Se dice que ahí inició el concilio como respuesta a un grupo de remonstrantes. ¿Han escuchado ustedes la palabra remonstrantes? Es una palabra que nosotros normalmente no utilizamos, pero que en Holanda, por ejemplo, se podría decir
que esos remonstrantes eran personas que se oponían a algo. A ver, me detengo un segundo. ¿A qué se van a oponer? Hubo un personaje dentro de la Reforma que se llamó Felipe Melanchthon. Y Felipe Melanchthon, a pesar de que ya se había escrito la confesión belga, donde habla acerca de la predestinación, él dice que habría que suavizar algunas ideas acerca de la salvación. Y entonces aquí hay dos pensamientos que van a comenzar a combatir. Uno se llama sinergia. La sinergia es cuando dos grupos, o dos o tres o cuatro grupos, pueden participar en algo, pero en relación a la salvación, quiere decir que el hombre participa de la salvación. Escuchen bien, esto es importante, porque Melanchthon, uno de los grandes reformadores, se atreve a decir que el hombre participa en su salvación, mientras que el pensamiento de los demás reformadores es diferente y estamos hablando de la monergia. ¿Qué es la monergia o el monarquismo? Eso significa que solamente Dios es el que participa en la salvación, pero el hombre no participa. Entonces, estos personajes, al estar escuchando a Melanchthon y al pensamiento que viene caminando, cuando ven que la confesión belga habla de que Dios es el que elige para salvación a los que Él quiere, inmediatamente presentan su queja delante de la iglesia reformada, de la iglesia calvinista, pero no lo hacen en la forma correcta, sino que lo llevaron al parlamento, lo llevaron a la cuestión política para que el gobierno interviniera en este asunto. Claro que no era lo correcto, porque no debe de ser así. Ajá. Ese monarquismo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar que Dios solamente es el que ejecuta la salvación, la elección y el que aplica el perdón de los pecados, y que el hombre no hace nada. Y entonces esos remonstrantes, estos protestantes, estos oponentes meten su carta y comienza entonces la situación. Pero debemos de decir, hermanos, debemos de decir que dentro de la iglesia reformada hay unos documentos que se llaman los documentos de unidad. ¿Cuáles son los documentos de unidad? Es el credo de los apóstoles, el catecismo de Heidelberg y la confesión belga. Y a estos tres documentos se les va a unir, por eso la unidad, los cánones de Dort, de tal forma que estos documentos, el credo de los apóstoles, el catecismo de Heidelberg, la confesión belga y los cánones de Dort, van a ser el fundamento de toda la teología reformada. Entonces, no solamente es cánones de Dort, sino los documentos anteriores, y que estos remonstrantes, que estos oponentes están poniendo en evidencia. Sin embargo, pasan algunos años y comienza a hacerse la situación. Pero déjenme mencionar a los oponentes. Por un lado, vamos a encontrar el pensamiento de Jacobo Arminio, y por el otro lado el pensamiento de Juan Calvino. Pero, hermanos, ya para este momento yo debo de decir que Calvino ya murió, y que Jacobo Arminio levantó toda una situación, pero cuando llega el momento del concilio de Dort, ya tiene algunos años de que acaba de morir.
Entonces, sí, él comienza la situación porque en 1610 comienza todo el asunto, pero no se realiza ahí, sino un poco más adelante, como lo vamos a mostrar. Bueno, entonces ya están los dos oponentes. Por un lado, Jacobo Arminio, y encontramos el pensamiento de Juan Calvino. ¿Quién es Arminio? Arminio, Jacobo Arminio, era un pastor de la Iglesia Reformada. Él estudió en la Universidad de Ginebra, en la Academia de Ginebra, donde había estado como maestro Juan Calvino, y a su muerte estuvo Teodoro de Beza. Teodoro de Beza. De hecho, Teodoro de Beza fue maestro de los personajes que escribieron nuestra Biblia en español. ¿Recuerda usted a Reina y Valera? Fueron discípulos de Teodoro de Beza. Pues precisamente también Jacobo Arminio fue discípulo, fue estudiante de Teodoro de Beza. Y entonces este hombre estaba fresquecito en toda la teología de la Reforma y conocía perfectamente bien toda la enseñanza que se estaba dando en esa época, y de repente se dieron cuenta que estaba resurgiendo el pensamiento de Pelagio. Pelagio, allá en el año 400 aproximadamente, fue condenado y es Agustín quien lo enfrenta. Pero después de 1000 años, resurge la enseñanza pelagiana y comienzan a enseñar sobre esos principios de Pelagio. Por ejemplo, el libre albedrío. La salvación es el efecto de la combinación del deseo del hombre con el deseo de Dios. Entonces la iglesia en ese momento dice, bueno, vamos a pedir a Jacobo Arminio, que es uno de los pastores que acaba de graduar de la Universidad de Ginebra, para que debata, para que enfrente, para que escriba en contra de ese pensamiento y de las personas que están trayendo ese pensamiento. Y efectivamente, lo comisionan y él comienza a escribir. Comienza a estudiar y a escribir. Y entonces, queridos hermanos, él se da cuenta que él no puede debatir. Se da cuenta que él está creyendo según el pensamiento que viene de Pelagio. Ahora, para este momento ya no es el pensamiento directo de Pelagio, sino ahora se le va a llamar semipelagianismo. Semipelagianismo, pero tiene realmente la misma línea, el mismo pensamiento, pero ahora ya con 1000 años de avance. Solamente que Arminio no fue honesto. No fue honesto con su presbiterio, no fue honesto con su sínodo, y entonces por un lado está diciendo creemos en las doctrinas de la gracia, y por el otro lado, cuando ya no lo están viendo, está enseñando que el hombre participa de la salvación. Fue un hombre con actitudes incorrectas. Recuerden ustedes que el pelagianismo fue condenado como herejía allá por el año 419. Ahora se está retomando el mismo pensamiento de una idea herética. Escuchen bien. Y hermano, yo doy gracias a Dios también por las herejías. Y dice la Biblia que debemos de dar gracias a Dios en todo, incluso por las herejías. Porque si ustedes recuerdan, fue por causa de la herejía que se levanta Atanasio y llega el credo de Nicea. Es en base a las herejías que se levanta el concilio constantinopolitano. Es en base a las herejías y para dar respuesta a esas herejías que se levanta cada uno de los concilios, credos y confesiones.
entonces no lo vamos a considerar ahora malo, no es correcto, pero no lo vamos a considerar como bueno, sino que tenemos como malo, pero lo vamos a aceptar como algo que viene de la mano de Dios para la capacitación del cuerpo de Cristo. Y entonces llega esta situación, llega esta herejía y, hermanos, se van a un concilio, ahora sí, entran al concilio, pero ¿cuáles son las cosas que se están mencionando? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuál es el documento que están metiendo los remonstrantes? Solamente voy a mencionar algunas cosas muy rápidas. Si nosotros vemos en nuestra lámina, a continuación, vamos a poder encontrar que Dios, por su propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo ha determinado de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo. Mire qué bonito está el pensamiento de los remonstrantes. Si leemos así, hermanos, no encontramos el problema. Parece que no hay problema. Pero ojo, ojo con lo que viene. Y a través de Cristo, a aquellos que por la gracia del Santo Espíritu creerán en su Hijo Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo de los remonstrantes es que el pensamiento parece muy bueno, porque que Dios, por su propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, aquellos que por su gracia, que por la gracia del Espíritu Santo, creerán en su Hijo Jesús. Y creerán, lo tenemos subrayado ahí. ¿Por qué? Porque el pensamiento remonstrante, el documento de remonstrancia, está mostrando que Dios, por su Espíritu Santo, cree que algunos van a ser salvos. Y entonces los escoge porque Él cree que ellos van a querer ser salvados. Esto, hermanos, es una herejía. Esto es algo que no se puede pasar por alto. Es algo que tenemos que pensar. Esto está limitando a Dios, está limitando su soberanía. Dice la Biblia que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Más tarde nos dice la Escritura que a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios hizo su plan eterno, pero lo hizo de una forma tan especial que el hombre no tenía ninguna cosa, no podía cubrir ningún requisito que Dios pudiese tener. Entonces, Dios lo escogió sin mérito alguno, porque el hombre no puede tener mérito alguno. Esto, hermanos, hasta la fecha es un problema muy fuerte. Por eso tenemos dos líneas de pensamiento, la reformada, la arminiana. Son movimientos irreconciliables. Uno que venía de una herejía y el otro que viene de retomar las Sagradas Escrituras y a través de los padres, a través de la Biblia, a través de los padres de la iglesia, a través de toda la reforma, está presentando cuál es el pensamiento de Dios, que Dios es el que escoge a los hombres solamente por su gracia. Esto es un problema muy serio. Si nos decimos que somos reformados, tenemos que entender que la reforma nos mostró toda la soberanía de Dios y que Dios hace las cosas Él solo en lo referente a la salvación. El hombre no puede hacer
absolutamente nada, ni Dios va a escoger al hombre porque cree que el hombre puede ser bueno. Cuando estaba yo estudiando esto hace algunos años en el seminario, me llamó mucho la atención porque algunos decían, es que Dios sabía que Moisés sería un gran conquistador y entonces Dios lo escogió porque él sabía que podía hacer muchas cosas y tenía muchas habilidades. Hermanos, estamos poniendo como antecedente primero las capacidades del hombre y esto no es lo que enseña la Escritura. Dios escogió a Isaías, a Daniel, a los profetas, porque sabía de sus dones. Tampoco es por ahí. Dios escogió a Pablo porque Dios sabía que este hombre podría hacer grandes cosas y por eso lo escogió y por esa razón, él pudo lograr todo lo que logró, porque ya tenía capacidades que Dios ocupó más tarde. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Y entonces está una situación tremenda. Ese es el primer punto que están metiendo los remonstrantes. Ellos presentan sus principios, 5 principios, y aquí ya hemos visto el primero. El segundo, diríamos, artículo número 2. Acerca de la expiación. Y ahí leemos que de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. A ver si estamos mirando bien. Que de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y perdón de pecados. Y esto está hablando acerca de la expiación universal. La expiación universal. Hermanos amados, en las Sagradas Escrituras no podemos encontrar esta enseñanza. Más bien, podemos enseñar que Él escogió a los que Él quiso. Énfasis, a los que Él quiso. No escogió Dios a todo el mundo. Escuche, hay 2 formas de entender Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay 2 formas de entenderlo. Uno, el pensamiento arminiano, que Dios vino para todo el mundo, que Dios vino a salvar a todo el mundo, a toda la gente, a toda la humanidad. Esa es una forma de entender Juan 3:16. Pero en el contexto de toda la Biblia, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quiénes son los que creen? Los que Él ha escogido desde la eternidad para salvación. No otros. El mundo. ¿A qué se refiere este asunto del mundo? A toda la humanidad o a todos los que Él escogió para salvación. Y por supuesto que esta segunda idea es la correcta, queridos hermanos. Y ellos nos están diciendo, los remonstrantes meten su documento y dice que todos los hombres y por cada hombre. Y entonces, como no todos son los que se salvan, entonces Dios ha fracasado. Si Dios escogió a todos los hombres y no todos los hombres creen, entonces no estamos viendo a un Dios todopoderoso, a un Dios autosuficiente, a un Dios eterno, a un Dios absoluto, a un Dios soberano, sino un hombre un Dios que depende del pensamiento de un vil ser humano. Por eso podemos decir que el segundo pensamiento de los remonstrantes, hermanos, no es
así. Hay un tercer artículo que presentaron los remonstrantes y dice la depravación total de la humanidad, que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, ni tampoco en la energía de su libre voluntad, que es el libre albedrío, en la medida que él, en estado de apostasía y pecado, puede ni pensar, ni desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través de su Espíritu Santo y renovado para la comprensión e inclinación o voluntad de todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno conforme a la palabra de Dios. Y entonces, separados de mí, nada podéis hacer. El pensamiento aquí de la depravación total de la humanidad, hermanos, el remonstrante está diciendo que hay una depravación, pero que es una depravación parcial, que no es una depravación total. Y en eso consiste precisamente el pelagianismo, perdón, el semipelagianismo, donde el hombre parcialmente quedó afectado por el pecado, mientras que la doctrina de la Reforma es la depravación total del hombre. Depravación total del hombre, donde el hombre fue afectado en sus emociones, en sus pensamientos, en sus actitudes y en todo lo que hace. Los semipelagianistas entonces dicen que el hombre quedó afectado en parte, pero no afectó en la totalidad. Fue algo así como una caída o un resbalón, pero que después de levantarse no hubo daños profundos ni secundarios, mientras que la depravación total del hombre nos está diciendo que el hombre quedó totalmente caído, perdido, se convirtió en un siervo y esclavo del pecado. Y además, Efesios capítulo 2, que hemos leído al inicio de nuestro estudio, dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Y Cristo nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, no hay tal pensamiento de una depravación parcial, sino total y absoluta. El hombre por sus fuerzas y por sus méritos no puede acercarse a Dios, ni tampoco puede desear la salvación, como lo estaban diciendo los remonstrantes. El punto número 4 de los remonstrantes, de ese documento que ellos presentaron, decía así, acerca de la gracia, que esta gracia de Dios es el comienzo, la continuación y el cumplimiento de todo lo bueno, incluso en la medida que por sí mismo el hombre regenerado, sin la precedencia o asistencia, el despertamiento, seguimiento y la gracia cooperativa, no puede pensar, desear ni hacer el bien. Pero está hablando de la gracia cooperativa. Entonces existe una gracia cooperativa. Esto es precisamente lo que estamos mencionando acerca de la sinergia. La sinergia tiene que ver con el pensamiento de que el hombre colabora en su salvación, coopera en su salvación. Dice, no puede pensar, desear ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal. De modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos pueden ser atribuidos a la gracia de Dios. Sin embargo, escuchen esto, sin embargo, en respecto al modo de operación de esta gracia, esta no es irresistible. Hermanos, si lo tienen por ahí, chéquenlo por favor. La gracia no es irresistible.
puesto que ha sido escrito concerniente a muchos que estos han resistido al Espíritu Santo. Y se menciona Hechos capítulo 7 y en otros muchos lugares. Hermanos, esto es una vil herejía. Esto es terrible. Pensar que la gracia de Dios puede resistirse y que el hombre puede cooperar con la gracia de Dios es inaudito. Eso es antibíblico, eso es herético, y muchas de las denominaciones de nuestra época, hermanos, tienen ese pensamiento como base. Esto es muy triste. Pero esos remonstrantes, esos personajes, metieron esa carta, ese documento, y es un documento con 5 aspectos, y aquí tenemos el siguiente, que es acerca de la seguridad en Cristo y el Espíritu Santo. Que aquellos que están incorporados en Cristo por una fe verdadera, y de esta manera se ha hecho partícipes de su Espíritu vivificante, tienen por tanto pleno poder para luchar contra Satanás. Bueno, ahí va, parece que va bien. El pecado, el mundo y su propia carne. Y para ganar la victoria, siendo bien entendido que esto es siempre a través de la gracia asistente del Espíritu Santo. Y que Jesucristo les asiste por medio de su Espíritu en todas las tentaciones, extendiendo a estos su mano. Y si solo están listos para el conflicto y desean su ayuda y no están inactivos, les impide caer. Pero escuchen bien, si están listos para el conflicto y desean su ayuda, pero si no desean su ayuda, entonces no pasa nada. De modo que ellos, por ninguna artimaña o poder de Satanás, pueden ser engañados, ni arrancados a las manos de las manos de Cristo, según la palabra de Cristo. Nadie los arrebatará de mi mano. Escuchen esto, pero aquí está el pero. Pero si son capaces, por la negligencia de abandonar de nuevo los primeros comienzos de su vida en Cristo, regresando nuevamente a este mundo malvado presente, de apartarse de la sana doctrina que les fue dada, de perder una buena conciencia, siendo desprovistos de la gracia, eso debe ser determinado más particularmente de las Sagradas Escrituras antes de que puedan enseñar esto con la plena persuasión de sus mentes. ¿Qué quiere decir esto? Dice, enfático ese pero si son capaces por negligencia de abandonar la fe, entonces la salvación se pierde, la salvación se acaba. Si alguien me pregunta, hermanos, ¿hay remonstrantes en esta época? En esta época hay personas que traen esa enseñanza, claro que sí. Toda la enseñanza arminiana, toda la enseñanza wesleyana, incluso dentro de nuestras iglesias presbiterianas y reformadas, que debieran ser reformadas, el pensamiento arminiano está con toda su fuerza. Hay un canto que a mí me gusta mucho en relación a la seguridad de la salvación, que dice: Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él tomó todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre soy. Jesús tomó mi vida en sus manos y nunca me dejará. Hermanos, este canto es un cantito que se cantó hace tiempo, pero que se perdió. Mientras que hoy seguimos cantando cantos antibíblicos, anticristianos, pero este canto debiera ser la base nuestra. Y entonces regresamos al asunto de los remonstrantes, y entonces esos remonstrantes se están oponiendo a la elección, como ya estamos mencionando, pero no solamente a la elección, están presentando que la depravación
total no existe, que Dios vino a morir por todos y los que quieran tomar la salvación, que la tomen, que la gracia puede resistirse y que la gracia o la salvación puede perderse. Y entonces hubo un grupo de 46 ministros arminianos que firmaron la carta. 46 ministros firmaron esa carta de oposición que contenía los 5 puntos que acabamos de mencionar. Y entonces esto nos pone claro, porque en la lámina que tenemos a la izquierda dice declaración de remonstrancia, y ese es exactamente ese documento que acabamos de leer. Por el otro lado tenemos otra lámina donde dice calvinismo, pero ahí están los dos pensamientos. Está el pensamiento del calvinismo y el del arminianismo. Del lado donde dice Pelagio, ellos se basaron en el Concilio de Orange. Arminio enseña, da sus enseñanzas y después llegan los remonstrantes. Pero noten, por favor, está Pelagio que comienza a enseñar, pero luego con la enseñanza agustina se le rebate. Se da el Concilio de Orange, Lutero trae toda la enseñanza y luego viene Calvino para presentar que hay algo que tiene que ver con la reforma, con enseñanza pura, con la enseñanza que viene de las Escrituras, y ahora llega Arminio. Y Arminio enseña a un grupo de personas que defienden esa fe equivocada. Llegan al sínodo de Dort. Este cuadrito es muy importante. Ahora, decimos que el concilio tuvo 154 sesiones. Es decir, hermanos, fueron varios años. Fueron varios años. El concilio tuvo 154 sesiones. Y entonces, los 13 arminianos que fueron llamados para ampliar la enseñanza. Ellos fueron llamados para decir, bueno, señoras, señores, ustedes han metido un documento, el documento de remonstrancia. Quieren ampliar, quieren dar más datos, quieren afirmar alguna situación. Y entonces, por eso, ahí en el concilio se ve la mesa del centro donde ellos están platicando para ponerse de acuerdo y dar, según ellos, las evidencias más amplias para que ahora que ya se está debatiendo, se pueda llegar a una conclusión. Por eso el dibujito, la fotografía que hemos presentado antes, hermanos, está presentando esa enseñanza de los remonstrantes. Si nosotros solamente vemos la fotografía del Concilio de Dort, entonces debemos de ver todo el panorama. Por un lado están quienes están dirigiendo la reunión, los que están debatiendo, los que están enseñando y los que van a ampliar, a los que les están permitiendo ampliar la información para el debate. Bueno, algunas observaciones de los cánones de Dort. ¿Qué sucede en los cánones de Dort? Los cánones de Dort responden punto por punto a la protesta arminiana. Número 1. Afirmaron primero el punto calvinista, luego rechazaron el punto arminiano. Esto es importante. Primero, dan el punto como debe de ser desde el punto de vista reformado. Y después rechazan el pensamiento que no está conforme a la Sagrada Escritura. Número 1. Número 2. Diferente a los concilios
de las iglesias ortodoxas y romanas no anatemizaron a nadie, sino reprobaron solamente los errores. Sí hubo cosas, hermanos, que sucedieron ahí fuertes, pero en los concilios de la iglesia, tanto ortodoxos como romanos, anatemizaban, maldecían a alguien. Y aquí solamente lo que hicieron fue reprochar los errores, no a las personas. La persona como persona no, pero el error como el error sí. Y el problema que tenemos en nuestro día es que a lo mejor no aceptamos a las personas, pero hermanos, los errores los estamos teniendo porque estamos pensando como ellos. Decía un profesor que tuve hace muchos años, y él decía que las iglesias presbiterianas normalmente tienen sermones arminianos. Y la mayor parte de iglesias arminianas, metodistas, pentecostales, tienen en algunas ocasiones sermones, mejores sermones calvinistas. Y hermanos, esto habla de una confusión muy fuerte en nuestra época. Hoy, por lo general, las iglesias reformadas hemos perdido el sentido de la doctrina y nos hemos ido y hemos consumido, hemos participado de las enseñanzas de la doctrina herética del arminianismo. 3, identificaron a los arminianos con algunos errores y los ligaron con la base que ellos tenían como pelagianos o semipelagianos. Después, los 5 puntos del calvinismo fueron reorganizándose en otro orden que sigue un acróstico que en inglés es TULIP. Normalmente no funciona tanto en español, pero en TULIP, ahí está la palabra TULIP, y el TULIP es una especie de acróstico. Total depravación. Incondicional elección o elección incondicional. Limitada expiación. Irresistible gracia y perseverancia de los santos. Ese es el TULIP. Entonces, estos 5 pensamientos, hermanos, son un acróstico de el resultado de los cánones de Dort. Si alguien se aprende la palabra TULIP como de tulipán, TULIP, entonces va a recordar total depravación, incondicional elección, limitada expiación, irresistible gracia y perseverancia de los santos. Si nosotros ponemos enfrente la enseñanza arminiana y la enseñanza calvinista, entonces podemos decir diferente. Aquí tenemos la depravación total. Ellos dirían depravación parcial. Nosotros diríamos elección incondicional y ellos dirían que la elección tiene sus condiciones. Nosotros hablamos de expiación limitada y ellos dirían que la expiación es para todos. Nosotros diríamos gracia irresistible y ellos dirían gracia resistible. Nosotros diríamos perseverancia de los santos y ellos dirían que la salvación se pierde. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven este asuntito? ¿No les parece que fue un paquete muy grande el que se tuvo que dar en esa ocasión? Hermanos, creo que tenemos que centrarnos en esta época y decir qué triste y qué trágico lo que ha sucedido en nuestras iglesias, porque esos 5 puntos arminianos nosotros los tenemos y eso se practica en muchas iglesias. Quiero decirles que me tocó estar en una iglesia en Chiapas como pastor 5 años y tratar de enseñar la teología reformada, bíblica y reformada.
hermanos, a un grupo o muchos hermanos que fueron enseñados bajo el arminianismo, cuesta mucho trabajo. En muchas iglesias lo único que es presbiteriano es el título, Iglesia Nacional Presbiteriana. Pero no son presbiterianos y reformados en la enseñanza real. Si tuviéramos que centrarnos, si tuviéramos que pensar en una conclusión, diríamos así, aunque quiero todavía abrir un momentito para unos detalles. La conclusión podría ser esta. La iglesia cristiana reformada que descendió de la iglesia holandesa requiere que sus ministros suscriban 6 documentos. Es decir, para que podamos decir que somos realmente reformados, tenemos que aceptar, vivir y practicar el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Atanasio, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Si nosotros no entendemos esto, hermanos, por más que digamos que somos cristianos reformados, nosotros no hemos entendido tal situación. Y esta combinación es excelente porque combina las doctrinas católicas universales con la calidez de la confesión belga y el catecismo de Heidelberg y la precisión de los cánones de Dort. Así que en los símbolos doctrinales que nosotros tenemos podemos encontrar una gran riqueza y mantienen tanto el amor a Dios como el amor a la verdad. Solamente debo mencionar una última cosa antes de terminar. Si usted tiene su libro donde están los cánones de Dort, usted va a notar que dice de la iglesia de la divina elección y reprobación, capítulo 1. Y dentro de ese capítulo 1, la respuesta que se está dando es una respuesta completa en 18 artículos y luego se presenta la condena de los errores. Luego llegamos al segundo capítulo de la doctrina de la muerte de Cristo y la redención de los hombres por Cristo. Y aquí presenta también una cantidad hermosa de artículos. Encontramos 9 artículos y luego la reprobación de los errores que se están dando ahí. Es decir, se presenta la doctrina y luego se presenta la reprobación de los errores. Capítulo 3 y 4 van juntos, de la depravación del hombre, de su conversión a Dios y de la manera de realizarse esta última. La depravación y la gracia van juntos y tiene también varios artículos muy interesantes. 17 y luego la reprobación de los errores de esto. Es decir, ustedes, hermanos, ahí en casa, deben leer los cánones de Dort sabiendo que tiene 2 partes. La parte que es la parte del canon y lo que son las reprobaciones. El capítulo 5 de la perseverancia de los santos nos va a presentar 15 artículos y luego la reprobación de los errores. Y hermanos, y ahí termina el documento de los cánones de Dort. Hemos estado trabajando durante este tiempo acerca de este documento muy especial que yo quiero invitarlos para que ustedes puedan leerlo en casa y no solamente que nos cuenten lo que tienen los cánones de Dort. Hoy los hemos resumido de una forma muy sencilla en los 5 puntos que le llamamos calvinistas o las 5 doctrinas de la gracia. Si usted quiere profundizar un poco más,
lea estos cánones de Dort. Y si hay algún comentario que podamos tener en esta hora para reflexión, hermanos, esperamos sus participaciones. Muchas gracias, pastor. Es una bendición escucharlo y también es un tema que como reformados nos debe cuestionar muchas de las cosas que escuchamos y de lo que creemos y de lo que aplicamos en la vida de la iglesia. Se hicieron algunas afirmaciones que a mí me parecen muy válidas, muy confrontantes y muy reales en muchos sentidos. Por ejemplo, que las iglesias presbiterianas en muchos casos son más arminianas que calvinistas y que algunas iglesias arminianas o wesleyanas, por decirlo así, también son más calvinistas que arminianas. Y hay muchas cosas que en realidad la iglesia sufre hoy. La iglesia sufre del desconocimiento de la doctrina reformada. Y este curso en el que hemos estado ya estudiando, hemos aprendido que ser reformado es mucho más que solamente conocer a Calvino y a Lutero. Decía una persona en un estudio que preguntaba sobre Juan Lutero y Martín Calvino y dice uno, bueno, hay personas que tienen una noción de la historia, pero no conocen ni el contexto, ni la situación, ni quién fue Juan Calvino y quién fue Martín Lutero, sino que solamente se piensa que el pensamiento de ellos dos es toda la reforma, pero en realidad no es así. Es una situación mucho más amplia, un contexto mucho más profundo, el cual tenemos que nosotros analizar. En el chat hubieron muchas inquietudes, algunos comentarios durante la clase y me parece muy importante que vayamos aterrizando algunas de estas preguntas que ya se trataron de responder durante la misma conferencia. Y también quiero invitarles, hermanos, si alguno de ustedes tiene una inquietud acerca de los cánones que ya se leyeron, también sería muy bueno que la pudieran hacer por el chat o que pudieran levantar su mano para que les pudiéramos comentar. Entonces, vamos a responder las primeras preguntas solamente para ampliar un poco más los conceptos. En primer lugar, se preguntó acerca del monergismo. ¿Qué es el monergismo? Bueno, monergismo es una palabra griega, mono ergo. Ergos en hebreo, en griego significa acción o obra. Mono es único o uno. Entonces, ¿qué significa monergismo? Es la obra única de Dios. Y en cuestión de la salvación, se afirma, o la Biblia afirma, que es por la plena voluntad de Dios, única voluntad de Dios, que el hombre es salvo. Sinergismo, por lo contrario, implica la acción del hombre para alcanzar, retener, arrebatar y sostener su salvación. Entonces, estos dos conceptos teológicos eran una lucha en los primeros siglos y por lo cual tuvo que dar una respuesta Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, es uno de los primeros, o es un padre de la iglesia, pero uno de los primeros en señalar la gracia o el tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? Una definición que yo escuché hace un tiempo y que en realidad me gusta mucho es: la gracia es recibir de Dios lo que no merezco. La gracia es recibir de Dios lo que no merezco. Y misericordia es no recibir lo que sí merezco. ¿Qué es lo que sí merezco? Merezco el juicio, merezco condenación, merezco la ira de Dios a causa de mis pecados. ¿Qué es lo que no merezco? No merezco su perdón, no merezco su amor, su misericordia, no merezco que Él haya decidido elegirme a mí
porque yo no tengo nada bueno que ofrecer al Señor. Entonces, gracia es recibir lo que no merezco y misericordia no recibir lo que sí merezco. Entonces, en cuestión al monergismo, eso podemos explicar acerca del monergismo y el sinergismo. La siguiente pregunta tiene que ver con la misma situación porque se pregunta o se hace un comentario acerca de si es correcto la palabra arriano semipelagiano. Bueno, arriano semipelagiano. En primer lugar, recordemos el aspecto histórico es primero Pelagio, en todo caso sería pelagiano, arrianista. En segundo lugar, Arrio continúa el pensamiento de Pelagio y un detalle que es muy interesante acerca de eso es que Arminio no definió o no quiso hacer una corriente teológica a partir de su pensamiento, sino que sus discípulos, al momento de morir Arminio, retomaron todas sus enseñanzas y se construyó el arminianismo y posteriormente se hizo esta declaración de la remonstrancia. Entonces, y se le tomó arminianismo. El semipelagianismo es digamos que el paso que sigue una mezcla entre la gracia y las obras. Es la mezcla entre, bueno, el Señor me salva, sí, pero yo puedo participar en esta salvación. Muchas personas hoy creen en la gracia, pero una gracia previniente. Es decir, que Dios me da la posibilidad de elegir por su gracia, pero yo elijo si creer o no creer. Eso es lo que se considera semipelagianismo. Hay semipelagianismo actual, hay diferentes tendencias acerca del semipelagianismo. Y todos estos asuntos son absolutamente contrarios a la soberanía de Dios. Yo quisiera pedirles un segundito de su atención para hacer una encuesta rapidísima. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna ocasión la frase, Dios tiene las manos cruzadas para hacer algo en tu vida? ¿Han escuchado la frase, Dios es un caballero? Bueno, esa frase de Dios es un caballero, por lo cual, como es un caballero, Él no va a hacer algo en tu vida si tú no se lo permites. Fíjense que esa frase pareciera muy inofensiva. Dios es un caballero, y como es un caballero, si tú no le abres las puertas de tu corazón, si tú no le dices a Dios, entra en mi vida, Él está incapacitado de hacer algo porque tú no se lo permites. Fíjese que está muy interesante esa frase. Yo escuché, oye, una entrevista de un cantante cristiano que muchos de ustedes han de conocer y que a mí me gustan muchas de sus alabanzas y canto muchas, se llama Marcos Witt. Él en un tiempo fue muy bíblico y de ahí pues ya tomó otro camino. Pero él tiene una entrevista así, usted lo puede googlear. Dios tiene las manos cruzadas. Y es interesante porque dice, Dios es un caballero y Él no puede hacer nada en tu vida si tú no se lo permites. Fíjese que eso es pelagianismo y es arminianismo. Dios no es absolutamente soberano porque Él está sujeto a la voluntad humana. Si el hombre no le abre las puertas de su corazón, Dios no puede actuar en su vida. Fíjese qué interesante y qué herética es esa frase, qué antibíblica es esa frase, porque independientemente de que el hombre quiera o no quiera obedecer, de que el hombre quiera o no quiera creer, el hombre está sujeto a la ley de Dios. Y todo lo que pasa en este mundo es conforme a su autoridad y su voluntad, y Él es soberano. Nosotros no podemos ponernos ni oponernos a la voluntad de Dios. Vamos a comentar un poquito más acerca de esa frase y yo quiero pedir su reacción hacia esto. ¿Puede explicar
el capítulo primero, apartado 17, respecto a que los hijos de los creyentes son santos. La duda es, ¿son santos y salvos sin bautismo o a eso se refiere el pacto de la gracia? Muy bien, vamos a tomar, porque sí es necesario que podamos leer este artículo para que lo podamos definir. Artículo 12, no, 17, perdón. Artículo 17, capítulo 1. Artículo 18, artículo 1. Dice, puesto que debemos juzgar la voluntad de Dios por medio de su palabra, el cual atestigua que los hijos de los creyentes son santos, no por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia, en el que están comprendidos con sus padres. Por esta razón, los padres piadosos no deben dudar de la elección y salvación de los hijos a quienes Dios quita de esta vida en su niñez. Hay un tema muy interesante en esto y que utilizamos la lección pasada llamado el paedobautismo, que esto está circunscrito al pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Debemos definir el pacto de gracia desde el principio. ¿Cuándo se da el pacto de gracia? El pacto de gracia se da en la eternidad. Dios en la Trinidad, en su concilio eterno, deciden o decretan elegir y salvar a los que Él quiso. Según Efesios capítulo 1 nos dice que Él nos bendijo que con toda bendición en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. El pacto de gracia no se da hoy con el hombre en el momento del bautismo, sino el pacto de gracia se da en la eternidad. Y no es Dios con el hombre, sino es Dios consigo mismo que hace ese pacto de elegir y salvar a los que Él quiso. Si gustan acompañarme a Efesios capítulo 1 para que podamos tener esta cita y ver algunos detalles en cuanto a su voluntad, en cuanto a su soberanía. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre, perdón, versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Repito, en los lugares celestiales, en la eternidad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta elección no es ahora, no es actual, sino fue hecha antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es Dios quien nos santifica, Él es quien hace la obra de santificación y Él nos eligió para que nosotros fuésemos santos por el puro afecto de su voluntad. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, el destino antes, para ser adoptados, Él nos predestinó para ser adoptados por Él, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y si usted quiere subrayar su Biblia en esa frase, es según el puro afecto de su voluntad, por su soberanía. Solamente porque Él quiso, lo hizo. Ahora, veamos este asunto. Antes de la fundación del mundo, Él quiso escogernos. Ni siquiera nosotros existíamos y ya fuimos elegidos por Dios. Y esto lo dice las Sagradas Escrituras. No es un libro aparte, no es otra cosa, es las Sagradas Escrituras nos presentan que fuimos elegidos por Dios. Sigue el versículo. Para alabanza de la gloria de su gracia, fuimos escogidos para su gloria, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, vea usted, fuimos aceptos en el amado, tenemos redención en su sangre, inclusive antes de la creación. Es decir, el plan de la redención, la muerte de Jesucristo, toda su obra meritoria en la cruz, la justificación y todo lo que se aplica por nosotros, aunque nosotros estemos viviendo hoy, la cruz de Cristo
ya estaba planeada desde la eternidad para que nosotros fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Esto incluye a nuestros hijos. Esto incluye a nosotros, que somos hijos de nuestros padres y nuestros abuelos y de todas las generaciones. Esto no es un acto que dependa del hombre. Por eso, al entender el pacto de la gracia, inmediatamente debemos entender el paidobautismo, porque no es que yo decida por la salvación de mi hijo. Muchos entienden que bautizar a un niño es que el padre decida la salvación de su hijo. No, hermano, el padre jamás puede decidir por su hijo. Quien lo predestinó, según el puro afecto de su voluntad, es Dios. Él quiso elegirlo antes de la fundación del mundo. Mire qué diferente es ver el bautismo infantil desde la perspectiva del pacto. El pacto hecho en la eternidad. No es un pacto que usted hace con Dios, sino es un pacto que Dios hizo consigo mismo de escogernos a nosotros, por su voluntad, a los que Él quiso. A los que Él quiso desde su mera voluntad. Ahora, nuestra hermana Nelly nos pone un pasaje muy interesante que está en Romanos, capítulo 9, versículo 16, que dice precisamente esto, ¿no? Que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, así que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Dice, a Jacob escogí, a Esaú lo aborrecí. ¿Y tiene algo malo Dios en esto? No, es por el puro afecto de su voluntad. Fíjense que en este punto muchas personas dicen, no, momento. Yo debo formar parte de mi salvación. Yo debo elegir mi salvación o yo puedo resistirme a la salvación. Este es uno de los puntos de la remostranza, la gracia resistible. El hombre es capaz de resistirse a la salvación. Y fíjese que en ese sentido tenemos que entender esto. El hombre, desde Génesis capítulo 3, a causa del pecado, vive en rebeldía contra Dios y pretende ser igual a Dios. Recordemos la mentira de Satanás. Y seréis como Dios, decidiendo, conociendo el bien y el mal. Yo quiero ser igual a Dios. Sé que Él decide la salvación, pero yo quiero poner mi granito de arena. Yo quiero poner de mi parte para la salvación. Pero esto no es así. Es Dios soberano. Ahora, vea usted, también se hizo una afirmación durante la clase que es en realidad muy drástica y muy fuerte. Se dijo, por eso el calvinismo y el arminianismo son irreconciliables. Una ocasión, dando este tema en la iglesia, un anciano de una iglesia se levanta y me dice, pastor, pero es que esto no puede ser así. Es más fácil decir que los arminianos y los calvinistas se pueden unir si solamente es el tema de la gracia. Le dije, hermano, es que esto es irreconciliable. ¿Por qué? Usted no ha entendido el por qué es irreconciliable. Es por la concepción que Arminio tenía de Dios y Calvino tenía de Dios. ¿Cuál es la concepción que Calvino tiene de Dios? Es que Dios es absolutamente soberano, que nadie lo manda, que nadie lo rige, que nadie lo coacciona, que nadie puede modificar la voluntad de Dios. El pensamiento que tiene Arminio es que el hombre puede resistirse al poder de Dios, que puede negarle a Dios el acceso a su vida, que puede resistir cualquier acción que Dios tenga sobre su vida. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el Dios de Calvino y el Dios de Arminio son el mismo? ¿Los dos son igual de soberanos?
Porque cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, implica que Dios reina sobre todas las cosas y no le pregunta al hombre si quiere o no. El hombre no está en condición de ponerse en contra de Dios. Entonces Calvino cree en la soberanía de Dios y por eso nosotros tenemos las doctrinas de la gracia, y Arminio afirma la soberanía del hombre. El hombre es soberano sobre su salvación. Y de aquí es que se derivan todas estas doctrinas. Necesitamos tomar algunos aspectos que son necesarios en cuanto a estos cánones. Y yo sé que algunos o la gran mayoría ya consiguió este libro, el libro de los símbolos doctrinales, o ya tienen los cánones de Dort en la mano. Y en la reprobación de los errores, vea usted artículo 1, capítulo 1 de reprobación de los errores. Vea usted lo que dice. Habiendo declarado la doctrina ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos que enseñan que Dios ordenó a su Hijo a la muerte de cruz sin consejo cierto y determinado de salvar ciertamente a alguien de manera que la necesidad, utilidad y dignidad de la impetración de la muerte de Cristo bien pudiera haber existido y permanecido perfectas en todas sus partes y cumplidas en totalidad, aun en el caso de que la redención lograda jamás hubiese sido adjudicada a hombre alguno. Es decir, Dios pudo haber ordenado a Cristo que estuviera en la cruz y pudo haber muerto, pero si el hombre no hubiera querido, decidido, arrebatado, tomado, alcanzado su salvación, esa salvación hubiera quedado en vano. Vea usted el pensamiento arminiano. Si tú no aceptas a Cristo, si tú no dices que sí a Dios, la cruz de Cristo es en vano. Ah, mire qué casualidad. Qué importante es el hombre. No, la sangre de Cristo es preciosísima y es aplicada sobre aquellos que Dios quiso salvar. Nunca podría ser nula la salvación. Ahora, vea usted la respuesta número 7. O perdón, la respuesta número 4. Vamos a esta. Que enseñan que el nuevo pacto de gracia que Dios Padre hizo con los hombres por mediación de la muerte de Cristo, no consiste en que nosotros somos justificados ante Dios y hechos salvos por medio de la fe, en cuanto se acepta los méritos de Cristo, sino en que Dios, habiendo abolida la exigencia de la obediencia perfecta a la ley, cuenta ahora la fe misma y la obediencia a la fe, si bien imperfectas, por perfecta obediencia a la ley, y las considera por gracia dignas de la recompensa de la vida eterna. O sea, mis buenas obras, aunque son imperfectas, como Cristo ya murió en la cruz, ahora me hacen a mí, al hacer buenas obras o más o menos buenas obras, hacen que éstas alcancen para que yo pueda obtener la salvación. Hermano, pero si acabábamos de leer que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aquí está afirmando los remonstrantes que la salvación se gana. Pero Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 nos dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No, no es por obras, para que nadie se gloríe.
no es por obras. Pero los arminianos dicen, no, la salvación es por obra. Yo tengo que contribuir en mi salvación. Otro aspecto que quiero demostrar, por favor, veamos en las respuestas. La reprobación de los errores. En cuanto a el artículo 3 y 4, la reprobación de los errores. Artículo 1 dice, habiendo declarada la doctrina ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos que enseñan que propiamente no se puede decir que el pecado original en sí mismo sea suficiente para condenar a todo el género humano o para merecer castigos temporales y eternos. Es decir, el pecado capital o el pecado federal o el pecado original no es suficiente para que toda la humanidad haya caído, sino que solamente cayó Adán y Eva y de ahí todos los demás pudieron decidir o no decidir pecar. Hermanos, pero la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Siguiente, porque el aspecto 2 también es interesante. Dice, que enseñan que los dones espirituales o las buenas cualidades y virtudes como son bondad, santidad y justicia, no pudieron estar en la libre voluntad del hombre cuando en un principio fue creado. Es decir, Dios no los creó buenos, santos y justos. Y que por consiguiente no han podido ser separadas en su caída. Es decir, en la caída, el hombre no quedó totalmente corrupto, sino que tiene algunas partes buenas en sí mismo que fueron otorgadas posterior a la caída, y entonces el hombre puede hacer algo bueno para su salvación. Pero la Escritura, Isaías capítulo 1, dice todo lo contrario. ¿Quieren acompañarme a Isaías capítulo 1? Isaías capítulo 1, versículo 5, dice así. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué parte del hombre, según este texto, qué parte del hombre quedó libre del pecado como para que pudiera ser presentada delante de Dios como algo justificable? Ahora, vea usted otro texto que es muy interesante, Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estado atestados de toda injusticia. ¿Alguien me puede ayudar a definir qué es la palabra atestado? ¿Qué significa atestado? Sí, hermana Nelly. Sí, hermana. Buenas noches. El atestado es lleno, completamente lleno. Plagado.
infestado, totalmente cubierto de maldad. Entonces, ¿dónde está la parte que utilizan los arminianos para decir el hombre tiene algo bueno en sí mismo para alcanzar su salvación? Hermanos, este asunto es muy claro. Es muy claro si se estudia la escritura, pero es muy oscuro para el que no quiere leer la escritura. Porque muchos hoy en día, y vamos a hablar de la iglesia hoy, dicen que la salvación se gana. Que la salvación se gana. Mire, si usted, recordemos el tema de las indulgencias. Si usted suelta su moneda, el alma sale del purgatorio. Por medio de las oraciones, rezos, novenarios y demás situaciones, usted puede hacer que el alma de su familiar se vaya al cielo. Mire qué situación tan clara. Pero también dentro de las iglesias hoy se piensa que una persona por medio de sus buenas obras o de sus grandes ofrendas puede ganar la salvación. Hermanos, no es así. Y ahora vamos al otro extremo, porque el quinto aspecto de los puntos calvinistas es la salvación no se pierde. Muchas iglesias hoy afirman que la salvación se pierde, que el hombre puede perder la salvación, que el hombre puede caer de la gracia.